¿Qué tal, doctores? Buenas tardes. El día de hoy quise experimentar un poco en la manera de dar estas sesiones en video previas a nuestras sesiones clínicas. Entonces, pues el día de hoy voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar del riesgo, la valoración del riesgo prequirúrgico. Y esta valoración del riesgo prequirúrgico es importante ya que tenemos que conocer ciertos aspectos acerca de la condición prequirúrgica, transquirúrgica y postquirúrgica del paciente que va a un acto quirúrgico. El mayor temor que se ve durante un acto quirúrgico es el hecho de que el paciente pueda fallecer. Y las dos principales causas de esto son el infarto agudo del miocardio perioperatorio y la insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que hacer una valoración pues, de riesgo quirúrgico no cardíaca, puesto que existe una valoración de riesgo quirúrgico cardíaca que es diferente. Y nosotros, como médicos internistas, y a ustedes también como médicos en formación, van a estar en un hospital, tendrán seguramente que hacer o acompañar al internista a hacer alguna valoración prequirúrgica. Esta pues acude, finalmente el problema viene cuando muchas veces pues nos piden valoración porque temen que el paciente pueda tener alguna complicación o porque también el anestesiólogo ve alguna situación que no gusta y entonces pide la valoración del experto, en este caso del médico internista, e incluso puede pedir alguna valoración al cardiólogo para evaluar el riesgo de que el paciente pueda tener estas dos cosas, infarto agudo del miocardio o insuficiencia cardíaca, entre otras cosas más. Eh, este es un caso en el cual pues, el hospital recibe un paciente de 73 años de edad y bueno, el cirujano pues, ha hecho su trabajo, ha diagnosticado finalmente y necesita pues, operar al paciente y pide pues, valoración a anestesiología y el anestesiólogo dice, ¿sabes qué? Yo creo que el paciente tiene 73 años de edad, puede llegar a fallecer. El cirujano dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, yo lo tengo que operar, si no se opera se muere y empieza el pleito. Entonces es cuando piden una valoración por medicina interna para tomar la decisión. Entonces, para tomar esa decisión, finalmente nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Finalmente, hacer una valoración integral del paciente de medicina interna que ustedes ya vieron la semana pasada. Y tenemos que preguntarnos de qué depende que este paciente entre o no entre al quirófano. ¿Es posible que el paciente fallezca dentro del quirófano y va a ser nuestra culpa o no? ¿Verdad? Tenemos que emitir un fallo. Y bueno, si autorizamos que este paciente se programe para cirugía, ¿qué cuidados tenemos que ofrecerle o decirle al cirujano y al anestesiólogo que tengan para que el paciente no tenga complicaciones y qué cuidados va a tener después del tipo de cirugía? Eh, Tenemos situaciones agudas en las cuales vamos a ver aquí bueno, en diapositivas posteriores, podemos saber pues que se estima un riesgo basal, pretest, que así se llama. Podemos hacer pruebas diagnósticas complementarias que muchas veces no son necesarias y que en muchas ocasiones estas pruebas pueden incluso limitar la acción quirúrgica y el paciente puede incluso irle peor si no lo operan en el tiempo que se debe. Y bueno, el objetivo es que nosotros podamos ofrecer medidas terapéuticas y preventivas generales a los pacientes con el objetivo de que el paciente le vaya bien y que el cirujano no tenga tantos problemas y el anestesiólogo pueda manejar bien al paciente durante la cirugía. Vamos a ver algunas condiciones acerca de cardiopatías específicas, valvulopatías y arritmias. Y bueno, hay algunas situaciones agudas, como pueden ver en la imagen, en la cual pues han de resolverse pues rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, excepto, bueno, algunas cuestiones, por ejemplo, la cirugía emergente, urgente, por ejemplo, el politrauma, el aneurisma roto, vísceras perforadas. En estas situaciones no es necesario realizar una valoración prequirúrgica. El paciente tiene que entrar al quirófano, entrar, porque si no entra puede llegar a fallecer. En el caso, por ejemplo, de situaciones que hay que resolverse antes de que el paciente entre a quirófano, son las siguientes: las isquemias, por ejemplo, infartos agudos al miocardio, que tienen al menos ya 7 días de evolución o menos de 30, incluyéndose las anginas inestables, la insuficiencia cardíaca descompensada, no por entrar a quirófano finalmente, porque está descompensada, y algunas arritmias son importantes que tengan en cuenta, como por ejemplo los bloqueos auriculoventriculares, sobre todo si son de segundo grado, móviles o superiores, es decir, un tercer grado. Este tipo de arritmias o bloqueos no pueden entrar al quirófano sin que haya antes una resolución definitiva del tipo de arritmia.
Tampoco pueden entrar pacientes con arritmias ventriculares porque es muy alto el riesgo de que hagan una taquicardia ventricular, un estado de paro, y entonces el paciente pues fallezca en el quirófano. Y también en situaciones en las cuales tenemos ya arritmias conocidas o arritmias supraventriculares, en las cuales tengamos que resolver antes el problema, porque si no el paciente tendrá pues más arritmias durante el quirúrgico y puede tener más riesgo después de fallecer. También cuando tenemos enfermedades valvulares severas sintomáticas, también es necesario antes resolver el problema, es decir, cambiar quizás la válvula para que luego se pueda operar de lo que tenga que operarse. Y también algunas situaciones con estenosis mitral o estenosis aórtica o mitral son importantes que se valoren previamente, en este caso incluso por el cirujano, para hacer una cirugía cardiotorácica antes de hacer una cirugía no cardiológica. El abordaje inicial por parte de la cirugía, ven ustedes aquí, pues se reportan los tipos de cirugía, como cirugías de alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo moderado o bajo, y las mortalidades finalmente van desde el 5, menos del 5 o menos del 1%, y algunas cirugías de alto riesgo, por ejemplo, son las cirugías urgentes, ¿verdad? Mayores, una cirugía de aorta, una cirugía vascular o vascular periférica mayor, son cirugías de alto riesgo que ofrecen un riesgo cardíaco de estas dos cosas, infarto a insuficiencia cardíaca de más del 5%. Las de riesgo intermedio, por ejemplo, una cirugía de cuello o de cabeza, pues son de riesgo intermedio, se consideran así. El riesgo de obtener estas dos complicaciones es de menos del 5%. Y algunas cirugías menos, pues de riesgo bajo, son aquellas que tienen 1% nada más de riesgo para tener ese tipo de complicaciones, como por ejemplo cirugía superficial o endoscópica. Bueno, en el caso, por ejemplo, de nuestro paciente que va a entrar a una cirugía intraperitoneal, es una colecistitis y posiblemente la enfermedad diverticular no es que no esté complicada, sino puede estar complicada, tiene un riesgo intermedio. ¿Sí? Tiene posiblemente un riesgo cardíaco de tener estas complicaciones de pues un 5% o un poco menos. Para esto, entonces, también el anestesiólogo emite un tipo de fallo, ¿verdad? Entonces, ustedes vean aquí, no lo voy a comentar porque esto es de anestesiología, pero la Sociedad Americana de Anestesiólogos clasifica el estatus fisiológico del paciente en 4 clases, ¿no? Entonces, ven ustedes aquí, clase 1, el paciente está sano, entonces no tiene tanto riesgo. Clase 2 es un paciente con enfermedad moderada, pero no tiene limitación funcional. La clase 3 es un paciente que tiene enfermedad severa sistémica y tiene una limitación funcional definitiva. Una clase 4 es aquellos pacientes, por ejemplo, que están en terapia intensiva. Entonces, es importante que el anestesiólogo pueda emitir que el paciente tiene una clase 4 porque tiene alto riesgo pues, de fallecer en el quirófano. Y la clase 5 es un paciente que está moribundo. Es un paciente que posiblemente no sobreviva más allá de 24 horas o incluso fallezca en el quirófano. Entonces, pues ya con esto se sabe pues que el paciente tiene ciertos riesgos, ¿no? Desde clase 1 hasta clase 5, dependiendo de dónde coloquemos al paciente, el riesgo de que pueda fallecer. El paciente también tiene ciertos antecedentes que nos pueden provocar o poner el riesgo del paciente en un punto importante. El riesgo quirúrgico debe de estar en forma secuencial de acuerdo a la historia clínica y hay predictores como la edad. ¿Sí? Mayores de 55 años de edad tienen un mayor factor de riesgo para cirugía no cardíaca. Entonces, siempre que tengamos un paciente, deberemos de hacerle una evaluación quirúrgica por arriba de los 55 años de edad. No se vale hacer o pedir valoraciones prequirúrgicas a pacientes que tengan 20 años, 30 años, 35 años, excepto que tengan algún punto importante que haya que valorar. ¿Ok? La capacidad funcional inferior a 4 METs también es importante que se tenga en cuenta porque es un factor de riesgo. Y bueno, si el paciente tiene una enfermedad de historia de enfermedad coronaria o renal, hay que irse a un índice que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el índice del I. Para quien no se acuerde que es sobre METs, es una clasificación de actividad física que hacen los cardiólogos, ya sea con una bicicleta de estas ergonómicas o una rampa ascendente, en la cual van midiendo la capacidad pues, de hacer ciertas cosas. Ven ustedes aquí, están MET 1, MET 4, menos más de MET 4, más de 10 METs, ¿verdad? El que tenga menos de 4 METs, ¿verdad? Es el paciente que puede tener ese riesgo. De forma clásica, desde ya más de 30 años, los doctores Goldman y también el doctor Detsky propusieron algunas clasificaciones para poder ofrecer este riesgo de infarto o falla cardíaca en los pacientes con cirugía no cardíaca. Ven ustedes aquí, edad de más de 70 años, infarto agudo miocardio menos de 6 meses, la presencia de irritación yugular o tercer ruido,
la estenosis aórtica grave. Cada uno de estos puntos, ustedes van viendo, va generando pues cierto puntaje y el puntaje se va sumando y ese puntaje que se va sumando da a la clasificación en clases de acuerdo al índice de Goldman. Ven ustedes aquí que entonces tenemos que tener ciertas cuestiones clínicas como la edad, como el preguntar si tiene infarto, ¿verdad? Y ver si tiene 6 meses, ver cosas clínicas como la ingurgitación yugular, pero también ver un electrocardiograma para ver si existen extrasístoles ventriculares en cierta cantidad de minutos, ¿no? Más de 5 extrasístoles ventriculares, que sería una extrasístoles ventriculares LOM 1 o LOM 2, pues ya esto sería tener 7 puntos, son sumatorios obviamente, y ven ustedes aquí también que también hay que tener una gasometría arterial, y sin la gasometría arterial no es posible conocer el índice de Goldman para estadificar el riesgo cardíaco, y también estudios como la creatinina o algunas otras cosas como la hepatopatía crónica, el antecedente de una cirugía intraperitoneal, ya sea torácico también o aórtica, y la cirugía de urgencia coloca 4 puntos a esto. Entonces, ven ustedes aquí, son clases y ustedes ven el puntaje. Según el puntaje, damos una clase y según la clase, ven ustedes aquí, por ejemplo, una clase 3 puede llegar a tener incluso un 2% de muerte de origen cardíaco, ¿está bien? O tener otras complicaciones en un 11%. De acuerdo a la clase que tenemos con el índice de Goldman, podemos entonces tener un estimado de la mortalidad y decirle al cirujano, ¿sabes qué? Tu paciente está en una clase 3, tiene un 2% de estimado de muerte cardíaca y puede tener 11% de otras complicaciones, como pueden ser tromboembolia pulmonar, pueden ser complicaciones respiratorias, insuficiencia renal. Para esto nos sirve entonces este índice de Goldman. Este índice de Goldman no funcionó muy bien para la cirugía vascular, entonces los cirujanos vasculares hicieron este índice de Eagle, que también tiene algunas condiciones, ¿verdad? En las cuales observamos un electrocardiograma, también vemos si tiene ondas Q, si el paciente ha tenido historia de angina o angor pectoris, si tiene historia de ectopias ventriculares, que ha requerido tratamiento, si es diabético, si es más de 70 años de edad, en fin. Cada una de estas condiciones ha dado cierto riesgo. Entonces, ven ustedes aquí que si no tiene ningún predictor clínico de los que arriba se han mencionado, el riesgo de tener alguna complicación perioperatoria es de 3.1%. En el caso del talio, por ejemplo, la redistribución del talio, que es un estudio que se realiza, más aparte uno o dos predictores clínicos, el riesgo de tener una complicación perioperatoria cardiológica es de un 29.6%, y en el caso de tener 3 riesgos clínicos o predictores clínicos, es el 50% de tener pues complicaciones perioperatorias cardiológicas. Esto está prácticamente hecho para el paciente que va a cirugía pues vascular. El riesgo revisado de Ali, este es otro riesgo que es el más sencillo. Ustedes vean también, son 6 puntos los cuales van evaluando. Riesgo de la cirugía, ¿verdad? Si es una cirugía de alto riesgo o no de alto riesgo, ya la vimos en una diapositiva previamente. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad isquémica cardíaca, antecedentes de falla cardíaca, historia de alguna enfermedad cerebrovascular, si es diabético, utiliza insulina, si la creatinina prequirúrgica es de más de 2, es decir, ya está evaluando lesión renal. Podemos tener varias clases y de estas clases, dependiendo de los puntos, ustedes ven por abajo, clase 1, pues 0 riesgos o factores de riesgo, clase 2 tiene ahí un factor de riesgo, clase 3 son 2 factores de riesgo, clase 3 más de 3 factores de riesgo. Pueden entonces clasificarnos a los pacientes en estas clases 1, 2, 3 y 4, y dependiendo de la clase, pues el tipo de mortalidad de riesgo cardiológico según lo que estos 6 puntos de tamizaje. Entonces, de esto podemos nosotros hacernos una idea y hacerle la idea al cirujano y al anestesiólogo que puede llegar a tener este paciente como complicaciones. El índice de Detsky también es otro índice que es también con puntajes, y este índice de Detsky pues también es muy parecido al Goldman, por eso muchos dicen índice de Goldman-Detsky, lo juntan y hacen un puntaje conjunto, ¿verdad? Y si ustedes van sumando puntos, que también aquí ustedes ven edad de 70 años de edad, infarto del miocardio, antecedentes de infarto en los últimos 6 meses, la falla cardíaca aquí la han puesto según la clasificación de la Sociedad Canadiense pues de angina o de Angor, y va desde una clase 3 a una clase 4, si ha tenido angina inestable en los últimos 6 meses, si ha tenido edema agudo pulmonar en la última semana. Imagínense ustedes un
paciente que tenga edema agudo pulmonar en la última semana, pues va a entrar a quirófano, pues obviamente puede llegar a tener muchas complicaciones. Las arritmias, al igual que Goldman, dice también aquí, pues más de 5 estas sístoles ventriculares, que sería una LOM1, entonces son 5 puntos, ¿verdad? Una cirugía de urgencia son 10 puntos y bueno, un estado general malo, ¿verdad? Y es el índice más acumulado, es ese índice pues, de Goldman general, que va también 5 puntos. Ustedes suman todos estos puntos y también tienen clases y pueden llegar a tener riesgo cardíaco o de complicaciones cardíacas, ya sea bajo, medio o alto, dependiendo de la clase funcional que ustedes hayan tenido con DESCI, dependiendo de la sumatoria. Como ustedes ven aquí también, hay que tener un electrocardiograma, hay que tener enfrente al paciente, hay que explicarle, hay que interrogarle, hay que explorarle, ¿verdad? Y pues hay que sumar puntos. El índice del I revisado, también vean ustedes aquí, es otro índice en el cual también revisan algunas situaciones respecto a la diabetes, a la creatinina, que van sumando puntos. Es otro índice que también se puede realizar. Es muy fácil de hacer y hacer puntaje respecto, por ejemplo, al tipo de cirugía. Si es alto riesgo, pues es un punto. No es alto riesgo, pues no es ningún punto. Y los antecedentes, ¿ok? Que estos ya los hemos visto. Y también se clasifica por clases según los puntos. Y de acuerdo a esto tenemos el índice o el estimado de mortalidad o de complicaciones a nivel perioperatorio o transquirúrgico. La Sociedad Americana de Cardiología no se ha quedado atrás y ha dicho, bueno, nosotros vemos, de acuerdo a esto, pues si las dos principales causas de mortalidad en el quirófano por cirugía no cardíaca son pues de origen cardiológico, pues ellos han dicho, bueno, nosotros hemos dicho o emitido algunos predictores mayores, unos predictores intermedios y unos predictores menores, y de los predictores mayores, estos predictores mayores prácticamente todos son meritorios de que el paciente no entre a quirófano, de que haya que estudiar perfectamente bien al paciente, sobre todo, por ejemplo, ven ustedes aquí, el paciente de síndromes de coronarios inestables, no es posible meter a un paciente pues a quirófano cuando tiene un síndrome coronario inestable. ¿Sí? Por ejemplo, la presencia de un infarto agudo miocardio agudo reciente, ¿verdad? Con evidencia de isquemia o riesgo importante de isquemia, ¿verdad? No podemos meter al paciente a quirófano en esas condiciones, o que tenga una angina severa, clase 3 o 4 de la Sociedad Canadiense de Cardiología, tampoco podemos meter a un paciente así, o que tenga una descompensación de la falla cardíaca o una arritmia significativa, sería un poco imprudente meter al paciente en estas condiciones sin ningún estudio. Entonces, por ello es que hay indicaciones precisas para hacer algunos estudios de extensión. Y de esto hablamos ahorita, ¿no? Se necesitan algunas pruebas suplementarias. La mayor parte de la literatura que ustedes puedan leer dicen que no es necesario a veces hacer tantas pruebas, pero bueno, Goldman, por ejemplo, pide una gasometría, Lee pide ya una creatinina, ¿ok? O al menos un estado de cómo está la glicemia. Y bueno, no son necesarias si la cirugía es una cirugía urgente, ¿verdad? Como habíamos comentado, esto no es necesario. O si es una cirugía de bajo riesgo, ¿verdad? Si me van a quitar una uña, si me van a quitar, no sé, algún nevo, no es necesario una cirugía de riesgo, ¿verdad? Una evaluación de riesgo. O si el paciente asintomático tiene más de 4 METs, que es una de las diapositivas que vimos al principio, pues tampoco le voy a hacer un riesgo quirúrgico, no es necesario, pero sí cuando, por ejemplo, no se cumplan ninguno de los datos anteriores y además el paciente presenta varios factores de riesgo y se trata de una cirugía de riesgo intermedio o alto, o se puede conceder una prueba de detección de isquemia también, entonces, pues este tipo de pacientes pueden llegar a tener complicaciones, entonces no los podemos dejar ir así nada más a un tiempo quirúrgico. ¿Qué pruebas voy a pedir? Generalmente pedimos pruebas, por ejemplo, de ecocardiografía, cuando el paciente tiene un riesgo intermedio o alto para tener un evento de falla cardíaca, un evento de cardiopatía isquémica. La clasificación es 1B porque es la validación o la evidencia es 1B según los datos que ofrece la Sociedad Europea de Cardiología. Y podemos pedir también un ecocardiograma transtorácico cuando la cirugía realmente es una cirugía de alto riesgo o cuando tenemos una FEV1 o una FEVI, perdón, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos del 35%. Ahí está mal, es menos del 35%. Y obviamente esto con estudios previos, porque se supone que estos son pacientes que tienen check-ups, pero hay pacientes que no tienen check-ups. Y si no hay pacientes que no tengan check-ups y vemos un electrocardiograma que tiene datos de arritmias, tiene datos Q patológicas, bueno, entonces le hago un ecocardiograma,
Pero si después de eso veo algunas alteraciones valvulares, por ejemplo, hago un ecocardiograma transtorácico, veo una fiebre de 35% o menos, el pronóstico es malo. Hay que informar al médico, al cirujano y al anestesiólogo que el pronóstico es malo y que tengan mucho cuidado y que valoren bien si el paciente puede entrar o no puede entrar al quirófano y si se beneficia de la cirugía. Se pueden pedir también valoraciones por biomarcadores y bueno, si tenemos una elevación de enzimas miocárdicas como troponina o péptido o proBNP-NTEM, pues se asocia esto a peor pronóstico y sabemos que bueno, si tengo enzimas por troponina de alta sensibilidad altas, pues yo tengo un infarto encaminado, tengo un infarto en evolución, no lo puedo meter al quirófano de esa forma, a menos que sea una cirugía urgente, ¿verdad? O si tengo un proBNP-NT positivo, significa que tengo falla cardíaca y un paciente en falla cardíaca en la cirugía hará mucho más falla cardíaca y va a fallecer. Puedo también pedir pruebas de detección de isquemia. En un momento dado, si yo tengo ya evidencia ecocardiográfica, tengo evidencia electrocardiográfica, tengo un paciente con menos de 4 METs en actividad física y va a entrar al quirófano, bueno, pues yo puedo pedir una prueba de detección de isquemia para evaluar si finalmente puedo enviar al paciente incluso al cardiólogo para que le haga, para que resuelva algunas situaciones como por ejemplo cardiopatía isquémica silente. ¿Está bien? Entonces, incluso el cirujano, el cardiólogo intervencionista puede incluso sugerir antes de que entre un paciente a quirófano resolver la cardiopatía isquémica colocando quizás algunos stents en las coronarias para que el paciente entre en mejores condiciones a la cirugía que puede estar a la que puede estar siendo programada este paciente. El tratamiento médico es importante, ya que, bueno, generalmente nuestros pacientes tendrán alguno de estos medicamentos que ustedes ven acá, como los beta bloqueadores, y bueno, si el paciente tenía beta bloqueadores, hay que mantenerlos, si los tomaba. Si es una cirugía de alto riesgo, hay que tener en cuenta que hay que iniciarlos a una dosis óptima, y esto es mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 70, o una TA media, una TA sistólica más de 100, y esto es una semana antes de la cirugía. Si la cirugía es de bajo riesgo, entonces, o la dosis que yo puedo estar dando es demasiado alta, entonces esto puede incrementar la mortalidad. Entonces, no es indicado el ofrecer beta bloqueadores en este punto. Si yo ofrezco beta bloqueadores porque tengo una cirugía de alto riesgo y necesito bajar la frecuencia cardíaca porque el paciente tiene ya antecedentes de cardiopatía o ya utilizaba el medicamento y tiene que seguir tomando, entonces electivamente yo tengo que darles un selectivo beta 1 no simpático mimético como el metoprolol o el atenolol, que son los que mejor pronóstico han ofrecido. Respecto a las estatinas, pues hay que mantenerlas si el paciente la estaba tomando. Y si es una cirugía de alto riesgo, ojo, hay que iniciar un mes antes las estatinas, antes de poder empezar o poder programar una cirugía. En el caso de los IECA, de los ARA2, de los diuréticos, bueno, si están indicados pues para insuficiencia cardíaca y hay que mantenerlos, puesto que si tenemos un paciente con falla cardíaca, yo tengo que tener al paciente sin falla cardíaca en el momento que entre la cirugía. Y si están indicados por hipertensión, pues hay que suspenderlos 24 horas antes, sobre todo, por ejemplo, en los IECA, el captopril, el enalapril, pueden provocar un fenómeno que se llama vasoplegia peroperatoria. El paciente puede tener presiones arteriales constantemente bajas, incluso estar chocado, y esa puede ser la causa de la muerte. ¿Qué fue la causa de la muerte? El uso de un IECA cuando no tuvo que haberse usado o no haberlo suspendido 24 horas antes. ¿Cómo evaluar otras cosas? Por ejemplo, no solo evaluamos situaciones cardiológicas, sino también evaluamos el riesgo de tromboembolismo. Entonces, aquí el doctor Joseph Caprini en el 2005 hizo esta clasificación que finalmente ustedes, por cada punto que ustedes ven aquí, es una tabla en la cual ustedes ven el riesgo clínico, el riesgo también en algunos otros factores, por ejemplo. Entonces, agarran la tablita y van colocando puntos, ¿ok? Hasta que alcanzan una categoría, ya sea que obtuvieron 0, 4 puntos, 5, 8 puntos o más de 9 puntos. Es una categoría baja, moderada o alta. Y de acuerdo a eso, entonces, nosotros podemos evaluar el riesgo de tromboembolismo. Esta la utilizan más los anestesiólogos. A mí me gusta realmente porque desde mi punto de vista de médico internista me es más útil utilizar la escala de Wells, en la cual ustedes ven aquí algunos puntajes que también se van sumando. Por ejemplo, signos clínicos de trombosis venosa profunda, el diagnóstico alterno que no sea trombosis venosa, tromboembolia pulmonar también cuenta como 3 puntos. Si un paciente tiene más de frecuencia cardíaca de más de 100, si ha estado movilizado, si ha tenido una cirugía previa, si tiene cáncer, tiene hemoptisis, van sumando puntos y estos puntos me van indicando entonces
la probabilidad de que yo pueda tener una tromboembolia pulmonar o tromboembolismo. Entonces, aquí ven ustedes en la gráfica de la derecha el puntaje, menos de 2 puntos, pues de bajo riesgo, entre 2 a 6 puntos, en riesgo intermedio, más de 6 puntos es un riesgo alto. Y entonces, yo aquí tengo también, les muestro el dímero D. Cómo es que generalmente puede salir el dímero D. Y ustedes ven a más riesgo, más dímero D positivo puede existir. Entonces, esto obviamente siendo que el paciente está recientemente ingresado al hospital. Tengan en cuenta que un dímero de un paciente hospitalizado no tiene ningún valor. También puedo utilizar la escala de Geneva o de Genova o Geneva, y también es ir sacando puntos, ¿verdad? Si el paciente tiene factor de riesgo, por ejemplo, más de 65 años de edad, si ha tenido una trombosis venosa profunda previa, si ha tenido una cirugía o fractura en el mes previo, van sumando puntos. Si tengo alguna malignidad activa, van sumando puntos. Si he tenido hemoptisis, dolor unilateral de la pierna, la frecuencia cardíaca, si he tenido más de 95 o estoy entre 75 y 90, tengo cierto puntaje. Y también si tengo, por ejemplo, dolor a la palpación profunda de la pierna, ¿verdad? Que tengo Homans positivo, pero pues puedo tener 4 puntos o no sumar 4 puntos, y de acuerdo a esto, entonces ya tengo una probabilidad baja, intermedia o alta de tener una tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Y de acuerdo a ello, entonces yo tener algunas acciones, sobre todo pues al momento de ofrecer alguna anticoagulación. Y el pulmón, también el pulmón se llega a valorar. Como les comenté al principio de la plática, no es lo principal es evaluar finalmente corazón, pero también tenemos la obligación de evaluar tromboembolia pulmonar, que es un dato pues, importante de complicaciones, al igual que el pulmón. ¿Y esto por qué? Porque a veces tenemos a pacientes que obviamente van a quirófano, se intuban y después no podemos extubarlos. Tienen un alto riesgo de tener complicaciones a nivel pulmonar. Entonces, eh, no hay una clasificación tal cual establecida ya para el riesgo pulmonar perioperatorio, pero por ejemplo, en Cataluña, es la tabla 1 que ustedes ven aquí, han hecho algunos factores de riesgo, se van sumando también, y de acuerdo a ello, ellos han dicho que, bueno, el paciente se le puede clasificar en riesgo bajo, moderado o alto, y de acuerdo a ello hacer algunas acciones. Algunos factores de riesgo que ustedes ven aquí, pues la edad, un test positivo de tos, la presencia de una zona nasogástrica preoperatoria, la duración de anestesia más de 2.5 horas, agrega el riesgo, ¿verdad? A 5.9, 3.8, 7.7 o 3.3 tres veces más el hecho de tener complicaciones pulmonares después de una cirugía no torácica. Algunos factores de riesgo para complicaciones pulmonares preoperatorias los ven ustedes aquí, ahí relacionados al paciente, relacionados con el procedimiento. Y bueno, les dejo la tabla para que la puedan analizar. Y también muchas veces hacemos espirometrías antes de la cirugía y podemos hacer pues algunas evaluaciones de acuerdo tanto a la FEV1, ¿verdad? Que es lo más importante, y podemos tener pues, si el paciente, por ejemplo, tiene una FEV1 menos de 0.8, o al momento de la prueba de subir escaleras o caminata menos de 4 metros, si tiene una FEV1 de menos de 0.8, pues bueno, el paciente posiblemente no pueda operarse. Y de hecho ahí dice implicaciones terapéuticas, riesgo muy alto de que tenga complicaciones pulmonares o que no se pueda operar. Y el riñón, bueno, para el riñón la verdad es que no hay ninguna clasificación de riesgo para el riñón, pero en esta tabla reportada por la National Institute para la Diabetes y las enfermedades renales, en el 2010, vean ustedes aquí cómo generan una tabla en la cual ven ustedes prevalencia de la enfermedad renal con diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Ven ustedes aquí estadio 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, a más estadio tengan, más riesgo de tener diabetes, más riesgo de tener hipertensión y más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, no me parece mala idea en un momento dado cuando tengamos algún paciente y tener que evaluar el riesgo quirúrgico, pues también evaluar cuánto tiene de función renal. Quizás haciendo alguna fórmula, como por ejemplo la de Kolokov, o quizás pidiendo orina de 24 horas para ver cómo está la depuración de urea y creatina en 24 horas, y con eso, si tenemos tiempo, no es una cirugía urgente, evaluar entonces la probabilidad de que el paciente pueda tener diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, y con esto también sumar al riesgo del paciente. ¿Ok? Bien, aquí les dejo algunos predictores clínicos del aumento del riesgo de complicaciones cardíacas, y ven ustedes aquí pues los factores clínicos pues, de mayores son el infarto, la angina, el fallo cardíaco agudo,
las arritmias, las intermedias, las anginas inestables, el infarto agudo previo, pero más de 30 días, el fallo cardíaco también, pero que está compensado. La diabetes y la insuficiencia renal son pues factores clínicos de aumento de riesgo intermedio, y las menores, por ejemplo, la edad avanzada. Y esta edad avanzada es importante ya que, bueno, antes las cirugías en pacientes que tenían más de 80 años de edad, pues debe ser un factor para decir el paciente no se opera, aunque todo estuviera bien, pero actualmente la edad ya no es un factor clínico que nos prediga o alguna complicación. De hecho, nada más lo ponen como menores. Al igual que, por ejemplo, tener un bloqueo de rama izquierda de las de His o algunas alteraciones de las CT específicas, un ritmo distinto al sinusal, una mala capacidad funcional, la historia de ictus, por ejemplo, o una hipertensión mal controlada, ya son factores clínicos para el aumento en el riesgo de complicaciones cardíacas, pues menores. ¿Qué hay que hacer con ellas? Controlarlas. A las mayores, la verdad es que yo sugiero no entrar a quirófano con estas condiciones, porque hay que primero controlarlas, hay que resolverlas, hay que tener ya el infarto completamente controlado, la angina completamente controlada, las arritmias que no sean significativas. Incluso si existe una enfermedad valvular grave, el paciente no puede entrar a, a cirugía. ¿Por qué? Porque va a ser edema agudo pulmonar y el paciente fallecerá en quirófano. Bien, hasta aquí lo que corresponde a factores de riesgo, ¿verdad? Y riesgo cardiovascular. En su carpeta deben tener al menos unos 3 o 4 ejercicios, léanlos, en los cuales ustedes van con toda la información que ustedes han tenido actualmente ahorita, van a por favor colocarme qué riesgo cardiovascular tiene el paciente en cada ejercicio y lo más importante, qué sugerencias tienen para ese caso en específico. Suspender enoxaparina o reiniciar enoxaparina después de la cirugía, dar estatinas, no dar estatinas, dar metoprolol tanto tiempo antes, o no dar ninguna sugerencia, ¿verdad? Lo importante de toda esta parte es que ustedes sepan qué hacer con el paciente, cuándo va a entrar o no a quirófano. Finalmente, cualquier paciente que entra a quirófano tiene cierto riesgo, ¿verdad? Puede tener un Goldman-Desky 1, 2 o 3, ¿verdad? El cirujano finalmente elegirá o decidirá si sí o no entra a quirófano, pero lo más importante por parte de nuestro punto de vista, además de ofrecer el riesgo, es también ofrecer algunas soluciones y prever algunas condiciones que el paciente va a tener después. Por ejemplo, paciente que tenga riesgo pulmonar de tener complicaciones, bueno, después del quirófano yo lo voy a sugerir al anestesiólogo, pues que no utilice un tubo endotraqueal, que utilice quizás una fast track. ¿Qué más? Que después de que lo extube, rápidamente haga ejercicios respiratorios, que haga inspirometría instintiva, por ejemplo, que utilice terapia fisiopulmonar o terapia pulmonar respiratoria, para que el paciente no caiga en ese riesgo, ¿verdad? Un paciente renal, bueno, tengo un paciente renal, bueno, ¿sabes qué? Cirujano y anestesiólogo, vete con cuidado con los líquidos. No los sobrecargues, no va a orinar, luego tendrás falla cardíaca o edema agudo pulmonar y te va a ser difícil sacarlo del quirófano y posiblemente entre a terapia intensiva, y ya entrando a terapia intensiva el riesgo incrementa mucho más. Paciente que tenga, por ejemplo, pues varices en las venas, bueno, ¿sabes qué? Hay que, pues, tener cuidado con la trombosis y con la tromboembolia pulmonar. Aplica enoxaparina tanto tiempo después de la cirugía, no podemos darlo antes, puesto que, pues, si damos enoxaparina antes, el paciente va a sangrar demasiado. Ese tipo de cosas son las que necesito que vayan ustedes enlistando en cada una de las sugerencias que tengan ustedes, como médicos, ya médicos formales, ¿verdad? En los ejercicios que deben estar en sus carpetas, ¿ok? Bien, nos vemos el día de mañana.